Y el majestuoso retablo utilizado en la beatificación de Chiquitunga será sometido ahora a un proceso de preservación que tomaría unas 3 semanas. La obra de arte de Coqui Ruiz, hecha con rosarios, generó la admiración de todos. Digamos, con un rosario participando, se hace una obra. Esa obra es de todos, esa obra es de la gente que está aquí, de los que no pudieron venir, de los que tienen esperanza, de los que tienen fe, de los que dan gracias por la vida también, y de aquellos que todos los días piensan en sus hijos para criar, ¿verdad? A veces, siempre digo, mi madre crió 11 hijos con el rosario, rezando todos los días por el pan diario, ¿verdad? Con esta emoción, el propio artista plástico Coqui Ruiz explicó el significado de su obra, compuesta por más de 70.000 rosarios rezados, equivalentes a intenciones, agradecimientos y muestras de fe. La obra estuvo compuesta de 2 partes. Una, el retablo en el escenario transformado en sitio de celebración litúrgica, compuesto tanto por rosarios como por cartas de intenciones, y más adelante un techo del cual colgaban también rosarios de colores. Por otra parte, estaba el fondo del escenario en donde se desarrollaron los actos artísticos, también compuestos de rosarios y un gran marco, en el cual más tarde se descubriría el rostro de Chiquitunga, también formado por los collares característicos de la fe católica. Toda la obra demandó meses de trabajo, tanto para Coqui como para el gran equipo que lo acompañó en la tarea. 18 personas en total estuvimos trabajando el último mes, pero empezamos 6 allá por el mes de febrero ya. La majestuosidad de todo el trabajo ya se ganó la admiración incluso a nivel internacional.